Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar de hemorragias digestivas altas de etiología no variceal, es decir, todas las causas de hemorragias digestivas no debidas a una etiología portal hipertensiva, que son múltiples como vamos a ver en el video. Vamos a hablar del abordaje diagnóstico, del manejo, la evidencia que hay detrás del manejo y muchísimas otras cosas. Esperamos el video les guste muchísimo. Como siempre, no olviden dejar en los comentarios qué tal les pareció el video, de qué otro tema quieren que hagamos un video al respecto y por supuesto cualquier duda que tengan respecto al tema y trataremos de responderlo con la mayor prontitud posible. Si desean apoyarnos, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Estamos subiendo por lo menos 2 a 3 videos a la semana. De igual manera, les recuerdo nuestro nuevo proyecto en nuestra página de Instagram, @tutorías medicina interna, por donde estamos compartiendo muchísimo contenido académico con ustedes y además es por ahí por donde ustedes deciden cuáles son los temas que subimos cada semana. No siendo nada más, comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar entonces hoy de hemorragias de vías digestivas altas de etiología no variceal. Es importante aclarar eso, que es de etiología no variceal. La etiología variceal, que es la relacionada pues con la hipertensión portal, usualmente en pacientes cirróticos, tiene un abordaje diagnóstico y tiene un abordaje terapéutico diferente de este que vamos a hablar, que es en la hemorragia de vías digestivas altas de etiología no variceal. Teniendo en cuenta eso, lo primero que tenemos que tener claro es la definición. ¿Cómo definimos una hemorragia de vías digestivas altas? La hemorragia de vías digestivas altas se entiende como una hemorragia del tracto gastrointestinal que se produce proximal al ligamento de Treitz, que queda más o menos en la porción ascendente del duodeno, este ligamento de Treitz. De aquí hacia arriba entendemos que es una hemorragia de vías digestivas altas y de ahí hacia abajo será una hemorragia de vías digestivas bajas como tal. Ese es el ligamento de Treitz, ¿cierto? En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia aproximada de 65 por cada 100.000 habitantes y tiene una prevalencia más alta en hombres que mujeres con una relación de 128 por cada 65. En la actualidad tenemos una disminución en la incidencia y en la mortalidad debido a que pues se ha hecho un avance en lo que es el manejo y la aproximación diagnóstica de estos pacientes y actualmente los que se mueren como tal de hemorragias digestivas altas no es propiamente, por así decirlo de forma coloquial, porque se desocupen por la hemorragia, porque tengan un shock hipovolémico masivo o algo por el estilo, sino porque tienen mortalidad debido a las complicaciones y comorbilidades que sufren estos pacientes. Entonces, por ejemplo, se descompensa una falla cardíaca, se descompensa alguna patología de base que tiene el paciente y esta termina siendo la causa de la mortalidad de ese paciente. Hay una disminución como tal en la incidencia de las úlceras pépticas porque cada vez tenemos más conciencia en cuanto a lo que es el tamizaje y el diagnóstico del Helicobacter pylori, la disminución y el adecuado uso de los AINES, entre otros. Pero esto ha hecho que pues aumente la relación de otras posibles etiologías y el problema es que estas otras posibles etiologías tienen un peor pronóstico que cuando el sangrado se ve como tal a una úlcera péptica, especialmente cuando es una úlcera de Helicobacter pylori. Actualmente se habla de que incluso podría llegar a una mortalidad aproximada del 14% estos eventos. En términos de la fisiopatología, son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, lo que tiene que ocurrir para que haya un sangrado es una disrupción de la mucosa y la submucosa que llegue como tal a los vasos sanguíneos y por ende el paciente empiece a sangrar en el tracto gastrointestinal. En esta disrupción de la mucosa y la submucosa tenemos como dos etiologías principales o muy importantes a mencionar. Una de ellas es el Helicobacter pylori. Hay que tener en cuenta que no todas las cepas de Helicobacter pylori son patológicas. Las CAC y las VAC son las que se consideran como tal patológicas, especialmente las CAC. Lo que genera el Helicobacter pylori es un aumento en la respuesta inmune de forma crónica y muchas veces asintomática. Entonces genera una inflamación asintomática hasta que el paciente se ulcera y empieza a presentar los síntomas como tal. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos y en cuanto a la aspirina, hay que saber que tanto los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina hacen efectos sistémicos y locales que favorecen a esta disrupción de la mucosa y la submucosa. En cuanto a los efectos sistémicos, hay como tal una inhibición de las prostaglandinas debido a que pues hay una inhibición de la COX, que es la que genera la producción de las prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico, ¿cierto?
Si bien teóricamente las COX-1, los que inhiben el COX-1 son los que tienen ese efecto y se suponía que los que inhiban el COX-2, los AINES selectivos de COX-2 como Celecoxib, entre otros, no generaban una inhibición en la producción de las prostaglandinas, se sabe que cuando hay un estado proinflamatorio la COX-2 también favorece digamos ayuda en esta producción de prostaglandinas, por lo cual en estos tipos de pacientes los inhibidores de COX-2, si bien son en cierto modo más seguros, no quiere decir que no tengan un riesgo gástrico como tal. Los efectos locales, tanto los AINES como la aspirina generan un desacople de la cadena de fosforilación oxidativa, lo cual favorece el aumento de los radicales libres de oxígeno y disminuye la producción de ATP. Esto lleva a que haya un estrés celular y que por ende haya un aumento en lo que sería la apoptosis y el mal funcionamiento de la mucosa y la submucosa, y por ende que pueda ocurrir esta disrupción de la que hablamos. Claramente hay muchas otras etiologías que pueden favorecer o pueden generar esta disrupción de la mucosa y la submucosa, por ejemplo lesiones traumáticas directas, un Mallory Weiss por un aumento en la presión intraesofágica, o lo que serían por ejemplo lesiones vasculares como la lesión de Diel-Laffoy, ¿cierto? Malformaciones arteriovenosas que lo que hacen es que atraviesan, por así decirlo, se exponen en la superficie de la mucosa y se degradan con el ácido clorhídrico y por ende empiezan a sangrar sin necesidad propiamente de que haya una disrupción de la mucosa y la submucosa pues traumática. Esto es más o menos lo que estábamos hablando de lo que es el Helicobacter pylori, los AINES y el ASA, como el Helicobacter pylori a través de esta respuesta inflamatoria crónica favorece la disrupción de la mucosa y la submucosa, y como el ASA y los AINES a través de efectos tanto sistémicos como locales favorecen esta disrupción de la mucosa y la submucosa. Continuando con la fisiopatología, una vez el paciente empieza a sangrar, pues digamos que todos tenemos la capacidad de contener un sangrado, ¿cierto? Porque todos tenemos nuestro mecanismo y nuestra cascada de la coagulación funcionante en la hemostasia. Sin embargo, en estos pacientes que generan ya como tal una hemorragia de las digestivas altas, debe haber algo que favorezca que se perpetúe el sangrado. Aquí vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, la alteración en el pH es vital. A medida que el pH es más ácido, empieza a haber una disfunción completa de lo que es la agregación plaquetaria. Se habla de que cuando tenemos un pH gástrico menor a 6,8 se empieza a alterar la agregación. Cuando es menor a 6,4 ya más del 50% de la agregación plaquetaria está abolida, y cuando el pH está menor a 5,9 hay una abolición completa de la agregación plaquetaria. Y aquí empezamos a entender el porqué de la importancia o el porqué del papel del manejo, por ejemplo, de los inhibidores de bomba de protones en la hemorragia digestivas. No es porque la acidez favorezca, digamos, genere el sangrado o algo por el estilo, sino porque la acidez lo perpetúa precisamente por esta abolición o esta alteración en la función de la agregación plaquetaria. Entonces, un papel muy importante ahí sería entonces la alteración en el pH. Un segundo componente que tiene un papel muy importante en la fisiopatología es la inhibición plaquetaria. Aquí tenemos los AINES y la aspirina dentro de los principales exponentes. Pacientes que toman estos medicamentos pues tienen una inhibición de la agregación plaquetaria porque hay una disminución en la producción del tromboxano. Y la aspirina pues porque evita como tal la agregación plaquetaria directamente. Es debatido especialmente en ASA si el ASA genera o no esto, pero digamos que se considera que los dos favorecen o perpetúan el sangrado de esta manera, y aquí hay un papel bastante importante de un componente genético, es decir, puedo tener dos personas diferentes que consumen el mismo AINES o la misma aspirina y puede que uno perpetúe el sangrado y otro no, y eso ya hace parte como tal de su carga genética. Aquí está expresada en una gráfica lo que estábamos hablando. Miren como en el pH, cuando el pH está 7,4, el pH gástrico, la agregación plaquetaria es hasta del 70%, pero en un pH de 5,9 casi que es del 0%, lo cual pues claramente va a tener un papel bastante importante en la perpetuación de este sangrado gastrointestinal. Hay que tener en cuenta que hay otras comorbilidades que favorecen o que se pueden ver empeoradas o deterioradas cuando se genera un sangrado gastrointestinal. Las cardiopatías como tal favorecen la disrupción y el mal funcionamiento de la mucosa y la submucosa porque generan una hipoperfusión y una hipoxia de la mucosa gastrointestinal. Y al tener esta hipoperfusión, esta hipoxia de la mucosa gastrointestinal, pues hay una disrupción de la misma y un mal funcionamiento de la misma. Las neumopatías por la hipoxia crónica favorecen también lo que es un metabolismo anaerobio, lo cual lleva a un aumento en los radicales libres de oxígeno. Y hay que recordar que como tal, si pensamos como en los órganos, cuando el cuerpo tiene que priorizar la perfusión de órganos, el intestino es de los primeros que desprioriza, por así decirlo, que por así decirlo lo da por muerto, entre comillas, y le deja de dar perfusión. Entonces cuando estamos en estados de hipovolemia o algo por el estilo,
en estados de hipoxia, se vasoconstriñe nuestra circulación esplácnica y ocurre también una hipoperfusión del tejido gastrointestinal. Y en términos de nefropatías, el paciente nefrópata por la uremia genera una alteración en la función y la agregación plaquetaria, y el nefrópata también genera alteraciones en la coagulación, lo cual puede favorecer esa perpetuación del sangrado en estos pacientes. Ya cuando hablamos específicamente de las etiologías, del por qué o cuáles son las causas por las que un paciente puede llegar a sangrar, tenemos que la más común es la erosiva, es decir, la enfermedad ulcerosa. Esa va a ser la causa más común. También tenemos complicaciones hipertensivas portales, que pues de estas no vamos a hablar porque esas son las varices esofágicas. Tenemos etiologías vasculares como malformaciones arteriovenosas, entre otras. Tenemos masas, que es importante tener en cuenta que el cáncer no es muy común que sangre a nivel de vía digestiva alta, es más común a nivel de vía digestiva baja, y cuando lo hace usualmente habla de un muy mal pronóstico. Lesiones traumáticas, sea traumas por armas cortopunzantes, sea traumas iatrogénicos, por ejemplo en un procedimiento como una perforación esofágica, entre otras, y en muchos casos, hasta en el 15% de los casos, no vamos a tener una causa endoscópica identificable. En términos de las úlceras, hay que recordar que un factor de riesgo muy importante para la enfermedad ulcerosa péptica es el Helicobacter pylori. También tenemos los AINES como un papel ahí muy importante, y también tenemos el estrés. Recuerden que existe lo que son las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing. Las úlceras de Curling son aquellas generadas principalmente por lo que sería el consumo excesivo de corticoides. Hay algunas personas o algunas bibliografías que dicen que el consumo excesivo de corticoides per se no aumenta el riesgo ulceroso, sino cuando se combina con otros factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de AINES. Y también tenemos las úlceras de Cushing, que son las úlceras que se den a un exceso de corticoides. Entonces uno puede tener un exceso de corticoides cuando tiene un estrés fisiológico, ¿cierto? Entonces, qué pena, creo que me equivoqué con ustedes. Curling es cuando tenemos el estrés fisiológico, y Cushing es cuando hay una sobreproducción de corticoides o hay una sobrecarga de corticoides. Entonces, el ejemplo de la úlcera de Curling es los pacientes quemados. Es muy descrito en la literatura que los pacientes quemados tienen un riesgo altísimo al ser úlceras gastrointestinales, porque al generar un estrés fisiológico tan grande producen muchos corticoides y por ende digamos que favorecen la producción ulcerosa. Y Cushing, ya estamos hablando propiamente de enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing o Cushing iatrogénico. También tenemos como tal causas ya más raras, como un aumento en la acidez gástrica por lo que sería un tumor neuroendocrino como el Zollinger-Ellison, que usualmente son pacientes jóvenes con úlceras en sitios atípicos y con úlceras refractarias. En términos de la esofagitis, que es otra etiología, podemos tener el reflujo como causa, varios medicamentos, AINES, bifosfonatos, importante recordarlos. Hay otros como algunos medicamentos tipo clindamicina, tipo tetraciclinas, y también infecciones. Recordar que la causa más común de esofagitis infecciosa es la candidiásica y que puede causar sangrado, pero hay muchas otras causas de esofagitis infecciosas, virales, virus del herpes simple, virus del Epstein-Barr, también tenemos el VIH admitido, entre otras. Generalmente tiene un curso más benigno que el resto de las causas y suele resolver únicamente con el manejo médico. Tenemos las gastritis y la duodenitis, que es importante, y aquí es algo bastante importante aclarar la diferencia de lo que es la gastritis o la duodenitis con la gastropatía y la duodenopatía. La gastritis y la duodenitis es cuando propiamente hay una inflamación aguda en ese tejido, mientras que la gastropatía y la duodenopatía suele referirse a los cambios crónicos que ocurren secundario a una inflamación que hubo en ese tejido. Usualmente las gastritis, las duodenitis no suelen generar un sangrado digestivo alto, salvo cuando se acompañan de otro factor de riesgo como la anticoagulación o alguna comorbilidad concomitante, y al igual que la esofagitis suele resolver con el manejo médico. En términos de complicaciones hipertensivas, pues hablamos de varices esofágicas, gastropatía portal hipertensiva. Y aquí hay un mensaje claro de lo poco que vamos a hablar de etiología variceal: es que un paciente tenga cirrosis y tenga una hemorragia digestivas altas no quiere decir que necesariamente sea un sangrado variceal. Hay que recordar que hasta en el 40% de los casos de los pacientes cirróticos, la hemorragia digestivas altas no tiene relación o no tiene un origen hipertensivo portal. En términos vasculares tenemos las angiodisplasias, tenemos la lesión de Dieulafoy, la ectasia gástrica vascular antral, que es la que describen cuando entra en la endoscopia como un estómago en sandía. Y usualmente estas lesiones o estas malformaciones arteriovenosas, lo que ocurre es que como son un curso discordante, un curso digamos disfuncional de estos vasos sanguíneos, muchas veces están sometidos a episodios transitorios de isquemia o trombosis, lo cual finalmente va favoreciendo que se dé el sangrado gastrointestinal.
Tenemos como etiología también el Mallory Weiss. Recuerden que el Mallory Weiss es un desgarro esofágico, un desgarro de la mucosa esofágica por un aumento en la presión esofágica. Usualmente se relaciona con hiperemesis, el paciente que ha vomitado un montón y que tiene muchas arcadas, y este aumento es lo que lleva al desgarro, pero hay que recordar que no es la única causa. El hecho de hacer una valsalva muy fuerte también es un aumento en la presión esofágica y también puede llevar a un Mallory Weiss. La tos continua también puede llevar a un Mallory Weiss, entre otras. Usualmente el Mallory Weiss suele darse en el esófago distal, especialmente en la unión esófago-gástrica, es donde más se suele dar el desgarro del Mallory Weiss. Malignidad puede ser cualquier tumor, especialmente los vascularizados, como por ejemplo un Kaposi en VIH, pero recuerden que en general, como les comenté anteriormente, si una masa o un tumor esofágico sangra, eso es de muy mal pronóstico. Y tenemos otras etiologías, úlceras de Cameron. Las úlceras de Cameron, recuerden que son las úlceras que se dan en el paciente que tiene una hernia hiatal y en el saco herniario se le forma la úlcera. Tenemos las fístulas aortoentéricas, usualmente relacionadas con procedimientos que se hacen a nivel vascular sobre la aorta, colocación de endoprótesis, entre otras, que pueden generar una fístula entre la aorta y el esófago. Cuerpos extraños, cuando los pacientes algún cuerpo extraño que se atora o algo por el estilo, una espina. Postprocedimientos o iatrogénicas, como hemos hablado, posterior a endoscopia. Hemobilia, raro pero puede llegar a suceder, el paciente que tiene un sangrado de la vía biliar, que usualmente se presenta como dolor en el hipocondrio derecho, hemorragias digestivas altas y el paciente suele estar ictérico. Y otros raros como el Hemosucus pancreaticus, entre otras. ¿Cómo va a ser entonces la aproximación del paciente en el cual yo sospecho que puede tener hemorragias digestivas altas? Como siempre, lo primero que hay que hacer en urgencias ante cualquier etiología es determinar la estabilidad de mi paciente con el ABCDE: vía aérea, respiración, situación hemodinámica, déficit neurológico y pues cualquier otra cosa que sea urgencia. Es importante tener en cuenta que para que un paciente genere alteración en sus variantes hemodinámicas va a tener una pérdida bastante importante de su volemia. Se habla de que cuando el paciente tiene una pérdida más o menos cercana al 15% apenas empieza a hacer taquicardia, cuando tiene una pérdida entre el 15 y 40% ya tiene ortostatismo, y cuando tenemos un paciente hipotenso con hemorragias digestivas altas es que porque ese paciente ya desocupó casi que la mitad de su volemia, tiene una pérdida mayor al 40% de su volemia, o sea es bastante urgente y hay que correrle. Hay que hacer una muy buena anamnesis para tratar de identificar la etiología, un muy buen examen físico, determinar qué paraclínicos hay que tomar, por ejemplo hemograma, lavado nasogástrico, entre otras, y hay que tomar o hay que solicitar una interconsulta por gastro a todos los pacientes. Si se fijan, y es algo muy importante que siempre hablan los gastroenterólogos, miren que de lo último que hay que hacer es pedir esa interconsulta a gastroenterología. Usualmente el paciente llega y todo el mundo llama gastro, que la endoscopia, el manejo endoscópico, y no siempre es así. Uno primero lo que tiene que hacer es caracterizar al paciente, estratificarlo, instaurarle un manejo inicial y después hacerle la endoscopia. Ya vamos a hablar ahorita de que la endoscopia tiene que hacerse en las primeras 24 horas, no en la primera hora. Entonces, digamos que uno hace toda esta aproximación del paciente y quizá la pregunta más importante a responder, o una de las más importantes a responder, es: venga, ¿estoy frente a un sangrado de vías digestivas altas o no? Y lo segundo es: ¿qué tan severo es ese sangrado y qué tan urgente es? Entonces la anamnesis me puede ayudar en muchos casos para validar o tratar de identificar cuál es la posible etiología. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de Helicobacter pylori, si tiene consumo crónico de AINES, si consume crónicamente cigarrillo, si tiene síntomas previos de dispepsia o reflujo, muy probablemente la etiología sea ulcerosa. Si es cirrótico, tiene una gran posibilidad, del 60%, de que la etiología sea variceal. Si tiene antecedentes como von Hippel-Lindau, estenosis aórtica o enfermedad renal, puede ser una etiología vascular. La estenosis aórtica, algunos estarán diciendo como ¿qué tiene que ver eso ahí? La estenosis aórtica se ha relacionado con la formación de angiodisplasias vasculares en algo que se conoce como el síndrome de Heide. Entonces, pues ahí podría estar relacionado. Paciente que tenga síntomas B, tabaquismo, Helicobacter pylori o consumo crónico de alcohol, también puedo empezar a pensar en malignidad como posible etiología. Pacientes con hiperemesis, con arcadas, con tos crónica, con un esfuerzo, una valsalva severa antes del episodio, tengo que pensar en un Mallory Weiss. Pacientes con antiagregantes, con anticoagulantes, con corticoides, con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otras, también tengo que empezar a pensar en una etiología medicamentosa. Y algo vital a preguntar en la anamnesis es preguntar si el paciente ya ha tenido un episodio previo, porque cuando lo ha tenido, hasta en el 60% de los casos suele sangrar exactamente la misma lesión. Entonces eso ahorra bastante el trabajo o el abordaje diagnóstico en estos pacientes.
En cuanto a cuáles son las cosas que verdaderamente me sugieren que el paciente pueda o no tener un sangrado digestivo alto, tenemos este artículo del JAMA en el cual las cosas que más nos dan un likelihood ratio positivo, una razón de verosimilitud muy positiva, son que el paciente tenga un antecedente previo de hemorragias digestivas altas, la edad menor de 50 años, el paciente cirrótico, el paciente con uso de warfarina o con uso de hierro. También tenemos, si el paciente tiene melenas, es algo muy sugestivo. Recuerden que las melenas es como las heces teñidas de sangre digerida y eso usualmente habla de un sangrado digestivo alto porque cuando se tiñe pues queda negra como tal y las heces salen negras. Dolor epigástrico, likelihood ratio 2.3, que al examen uno vea como tal evidencia las heces melénicas, vean cómo tiene un likelihood ratio de 25. Un lavado nasogástrico da un likelihood ratio de 9.6, pero aquí hay un punto bastante importante a considerar, y es que el lavado nasogástrico actualmente tiene un punto o un uso muy debatido en la literatura y usualmente ya no se recomienda de rutina. Anteriormente a todo el paciente que llegaba con hemorragias digestivas le metían una sonda nasogástrica, metían agua, aspiraban y si salía sangre, pues listo, era un sangrado digestivo alto. Eso ya casi no se utiliza porque se relaciona más con eventos adversos que con verdaderamente favorecer o mejorar el pronóstico del paciente. Entonces ya casi no se usa. Que el paciente tenga, por ejemplo, coágulos en las heces baja un montón el likelihood ratio, ¿cierto? Y algunos laboratorios que nos ayudan es que el paciente tenga un BUN elevado y que el paciente tenga un hematocrito menor al 20%. En cuanto a las cosas que nos pueden hablar de severidad en el paciente, pues son múltiples, pero entre ellas quizá las más importantes es el paciente con antecedente de cáncer o cirrosis tiene un pronóstico bastante malo, habla de severidad. El paciente que está taquicárdico, porque como les dije eso me habla de ya una pérdida de mínimo del 15% de la volemia, y el paciente que tiene un BUN mayor a 90, un poco relacionado con la parte de la prerrenalización y también porque la urea elevada pues genera una disfunción en la agregación plaquetaria como hemos mencionado, lo cual podría correlacionarse con una mayor severidad en estos pacientes. Es vital tener en cuenta que no es lo mismo yo tener un paciente de 20 años sin antecedentes que tiene un Mallory Weiss a un paciente que tiene unas hemorragias digestivas altas y tiene un antecedente de cardiopatía, de nefropatía, de coagulopatía, porque estos pacientes pues tienen más riesgo de complicarse. Como les dije actualmente, los pacientes que se mueren por hemorragias digestivas altas no es propiamente por un shock hipovolémico, pues, sino porque se descompensan de sus comorbilidades de base. Entonces es importante tener en cuenta que el paciente con infarto o con cardiopatía es más susceptible a tener mortalidad o a tener deterioro por la anemia y por eso en ellos de pronto consideraremos un límite para transfundir un poco más alto. En los pacientes con cardiopatía, con nefropatía, tienen riesgo de sobrecarga hídrica y si bien el paciente llega hipovolémico y yo le quiero poner líquidos, tengo que tener cierto cuidado con ellos. Coagulopatía porque pues va a hacer que el sangrado sea de más difícil control y el paciente con riesgo de aspiración por la parte del riesgo de pensar si tengo o no que proteger la vía aérea porque pues si me hace una neumonía aspirativa las cosas se complican muchísimo más. Entonces, pues digamos que hay varias cosas para determinar la severidad con la anamnesis, estas comorbilidades y estos eventos o estas características que hablamos que nos reporta el JAMA en su estudio. Pero hay que tratar de objetivizar un poquito eso. Y para eso pues existen los scores de riesgo que se han creado. Tenemos scores de riesgo preendoscópicos y postendoscópicos. Los más importantes en términos del abordaje pues inicial son los preendoscópicos. Aquí tenemos validados el Glasgow-Blatchford, el ROCAL y el AIMS 65. Y en los postendoscópicos tenemos el ROCAL postendoscópico, el PENET principalmente. Cuando uno piensa, pues digamos que son muchos y la interpretación de ellos pues es variable. El ROCAL, usualmente ROCAL postendoscópico principalmente, es el que más nos importa. Cuando es menor de 2 me habla de un bajo riesgo, cuando es de 3 a 4 me habla de un riesgo intermedio y cuando es mayor a 5 me habla de un alto riesgo. ¿De qué? De mortalidad. El Glasgow-Blatchford usualmente me habla 0 bajo riesgo, 7 alto riesgo. Casi todo el mundo utiliza 1, o sea 1 o menos para hablar de bajo riesgo. AIMS 65.2 es el punto de corte para hablar de alto riesgo y el PENET me habla de menor de 4 bajo riesgo, 5 a 8 riesgo intermedio y mayor a 9 riesgo alto. Cuando uno se pregunta, listo, entonces, ¿cuál es el mejor score? ¿Cuál debería utilizar? Hay un estudio que precisamente trató de comparar eso y lo que nos mostró es que en el preendoscópico el Glasgow es superior para predecir mortalidad y para predecir necesidad de endoscopia urgente con una forma estadísticamente significativa. Y lo que podemos concluir o lo que nos habla de esto es que cuando tenemos un Glasgow-Blatchford de 1 o menos, el paciente se le puede dar un manejo ambulatorio y no hay que hacerle endoscopia temprana, mientras que cuando tenemos un Glasgow-Blatchford de 7 o más, el paciente es un alto riesgo.
En cuanto a la parte postendoscópica, podríamos hablar de que la IM65 y el PENET fueron superiores en mortalidad, pero usualmente en este escenario se suele utilizar el ROCAL más que todo, y un ROCAL de 5 más se relaciona con una elevada mortalidad. En cuanto a la prevención, digamos que es importante tener en cuenta que, pues como siempre yo les digo, creo que en todos los videos, el mejor manejo es no tener que manejar la patología, ¿sí? O sea, tener el paciente, sí, prevenirle que el paciente vaya a sangrar. Entonces es muy importante en todo paciente determinar si requiere o no una AINES o una aspirina, especialmente ahora que sabemos que en los pacientes ancianos la aspirina como prevención primaria tiene un papel que quizás sea más de riesgo que de beneficio. Pues en estos pacientes principalmente podríamos considerar pues retirarle la aspirina. Lo mismo el AINES, educar muy bien a los pacientes que los AINES se deben consumir ojalá máximo por 7 días, si tienen consumo crónico asociarle un inhibidor de bomba de protones, entre otras. Entonces siempre determinar eso, siempre determinar lo que es la parte del riesgo de Helicobacter pylori, especialmente en las poblaciones endémicas como en Colombia, donde hay muchísimo Helicobacter pylori. Considerar ante cualquier enfermedad ulcerosa o síntoma dispéptico refractario una endoscopia con biopsia para determinar si hay un Helicobacter pylori y hacer un adecuado manejo del mismo. Y siempre después de tratar un Helicobacter pylori, pues confirmar como tal que el Helicobacter pylori fue erradicado con un test de ureasa, considerar inhibidor de bomba de protones en uso de corticoides, entre otras. Hay una pregunta bastante debatida en la literatura y es: listo, todo esto es prevención ambulatoria, pero ¿cómo hago la prevención intrahospitalaria? Ustedes me imagino habrán visto que casi todo el paciente hospitalizado dentro de sus órdenes siempre el omeprazol está ahí metido. Antes la ranitidina ya la descontinuaron en el país, pero siempre está metido un antiácido o un inhibidor de bomba de protones. Entonces es como, bueno, ¿quiénes realmente necesitarán esto? Tenemos este estudio del New England en el cual nos dice: vea, usted principalmente debería considerar cuando un paciente sobre todo tenga dos de estas condiciones: alguna enfermedad aguda que le favorezca el sangrado, como shock, falla respiratoria, trauma craneoencefálico o quemaduras; alguna condición crónica como disfunción renal, hepatopatía, coagulopatía o Helicobacter pylori, cuando el paciente esté conectado a un ventilador, en diálisis o en ECMO, y cuando el paciente tenga algunos tipos de medicamentos como anticoagulantes, antiagregantes y AINES. Usualmente cuando el paciente tiene dos de estas es un paciente de alto riesgo, y estos es en los que verdaderamente se podrían llegar a beneficiar de una gastroprotección. Si el paciente solo tiene una de estas o no tiene ninguna, muy probablemente la gastroprotección no nos favorezca en nada. Y el problema de la gastroprotección ahí es que recuerden que los inhibidores de bomba de protones, especialmente en estos pacientes, puede favorecer lo que es la disbiosis y el crecimiento de ciertas bacterias, como por ejemplo el Clostridium difficile, y eso puede favorecer diarrea, sepsis, entre otros. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque el hecho de disminuir el pH gástrico hace que se pierda la esterilidad del mismo, entre comillas, y eso favorece pues este tipo de situaciones. La razón por la cual es muy importante, o por la cual estas condiciones pueden generar pues un sangrado gastrointestinal y una enfermedad ulcerosa, es precisamente por unos episodios transitorios de hipoperfusión en la microcirculación gástrica, que puede llevar pues a pérdida, mal funcionamiento de la mucosa y una pérdida de la función de barrera de la misma. Hablemos ahora sí entonces del manejo. Me llegó el paciente con las hemorragias digestivas altas. ¿Qué hago con el paciente inestable? Lo primero es que todo paciente que esté inestable, hipotenso y demás debe ser admitido a UCI. ¿Tengo que intubar a todos los pacientes? Ya vamos a responder esa pregunta. Y tengo que iniciar una reanimación hídrica. La reanimación hídrica usualmente se hace con un bol inicial de cristaloides de 500 cc y se continúa según condición y comorbilidad. Es muy importante tener en cuenta que no puedo ponerme a reanimar solo con cristaloides, porque en el paciente que tiene shock hipovolémico hemorrágico, reanimar con cristaloides puede ser deleterio. Por ejemplo, la TLS nos habla de que no deberíamos reanimar más de 1000 cc, algunos hablan de 1500 cc de cristaloides, porque esto es lo que lleva esa coagulopatía, a acidosis y a hipotermia, la triada de la muerte. Entonces en estos pacientes, si con un bolo inicial no es suficiente, yo tengo que empezar a pensar es en transfundirlos más que en continuar poniéndole cristaloides. ¿Sí? Como dicen, sangre se repone con sangre. De resto, digamos que no cambian nada más el manejo del paciente inestable. El manejo médico y endoscópico es igual. Fíjense, no es que toca correrle a hacer la endoscopia en una hora, no necesariamente. Entonces es muy importante tener eso en consideración.
En cuanto a la parte de la intubación orotraqueal, hay unos estudios que han dicho, venga, ¿será que todos los pacientes inestables hay que intubarlos? Cogieron a 365 pacientes con hemorragias digestivas altas y compromiso hemodinámico y hicieron intubación de rutina versus no intubación de rutina. Algo importante a tener en cuenta es que el Glasgow promedio fue de 14, ¿no? O sea, digamos que no tenían una indicación clara de intubación como un Glasgow de menor de 8 o algo por el estilo. Hicieron un outcome compuesto de neumonía, edema pulmonar, SDRA, shock, hipotensión, arritmia, infarto o paro, y se dieron cuenta que en los pacientes que intubaron de rutina el outcome compuesto ocurrió en el 20%, mientras que en los que no, con un 6%, con una P que es estadísticamente significativa y un número necesario para hacer daño de 6, es decir, por cada 6 pacientes que intubaban de rutina, alguno sufría alguno de los eventos del outcome compuesto. Entonces podríamos decir que la respuesta es no, no hay que intubar a todo paciente inestable que está sangrando, que es algo que ocurre mucho, llega el paciente sangrando, llega inestable y le meten el tubo de una vez, quizá no sea tan necesario. ¿A quiénes tendríamos que hacerlo? Alteración en el estado de la conciencia, un Glasgow que me lo indique, hematemesis severa, o sea el paciente que llega y sigue sangrando, pues ese paciente muy probablemente no va a proteger su vía aérea y puede estar en un riesgo de aspiración. Entonces ahí de pronto lo importante es intubarlo, o pacientes que tengan falla ventilatoria ya como tal establecida. Lo otro importante, como hablamos, pues es la parte de la transfusión, ¿cierto? ¿Cuándo transfundo? ¿A quiénes transfundo? Y demás. Han hecho múltiples estudios, este quizás es el último y más importante, en donde comparan un esquema restrictivo versus un esquema liberal para transfundir. Es decir, transfundir a los pacientes en 7 o transfundir a los pacientes en 9 de hemoglobina. Lo que se dieron cuenta es que cuando transfundimos a los pacientes en 7 versus cuando los transfundimos en 9, da lo mismo, ¿sí? Y antes el paciente puede sufrir más complicaciones relacionadas con la transfusión cuando lo transfundo por debajo de 9. Entonces, en todo el mundo yo lo voy a transfundir es cuando tenga hemoglobina debajo de 7, excepto en los pacientes con infarto agudo de miocardio o con sangrado continuo. Algunas guías extrapolan esto de infarto agudo de miocardio a pacientes con cardiopatía. Es decir, todo paciente cardiópata lo transfunden con hemoglobina debajo de 9. Porque en estos pacientes, como explicamos anteriormente, tienen mayor susceptibilidad a complicaciones y a mortalidad debidas a la anemia. En cuanto a las otras transfusiones, por ejemplo, transfusión de plaquetas, transfusión de plasma fresco normal, entre otras, la trombocitopenia como tal hay que saber que no hay un límite inferior para no realizar la endoscopia, ¿cierto? O sea, no es que por trombocitopenia yo no pueda realizar la endoscopia. Usualmente, digamos que los límites de transfusión de plaquetas son muy ambiguos en casi todas las etiologías que uno pueda leer. Pero podríamos hablar de que el consenso que hay es que todo paciente con plaquetas menores a 20.000 o pacientes con plaquetas menores a 50.000 que continúen con sangrado activo, uno debería transfundirles plaquetas. En cuanto a la parte de coagulopatía, lo mismo, que un paciente esté en anticoagulación o sobre anticoagulación no indica que no le pueda realizar la endoscopia. Hay algunas literaturas que hablan de que debo tener un INR menor a 2.5 para poder realizar la endoscopia, y como ese debate. Pero en general lo que se hace es cuando uno tiene un INR mayor de 2, se hace transfusión de plasma fresco normal. En los pacientes inestables se prefiere el complejo protrombínico porque actúa más rápido. Y usualmente todo paciente que se le hayan transfundido más de 3, o sea 4 o más unidades de glóbulos rojos, se prefiere empezar a transfundir también plasma fresco normal, lo que hablan de la relación 1-1-1, porque si uno solo transfunde glóbulos rojos empaquetados, no está transfundiendo factores de coagulación, no está transfundiendo plaquetas y puede introducir al paciente en coagulopatía, que hace parte de la triada de la muerte. Ya una vez salido de lo que es la parte del manejo inestable, hablemos del manejo que yo dije que va a ser igual para todos. Inestable o estable, hay que instaurar un manejo medicamentoso. Entonces empecemos con los dos pilares del manejo medicamentoso, que son los antiácidos y los proquinéticos. En términos de los que son los antiácidos, hay que saber que definitivamente los inhibidores de bomba de protones son superiores a los antihistamínicos. Recuerden que nosotros podemos producir ácido gástrico por 3 vías diferentes y los antihistamínicos solo me inhiben una de ellas, mientras que todas lo que hacen es secretar protones a través de la bomba de protones. Entonces el inhibidor de bomba de protones bloquea las 3 y por eso el inhibidor de bomba de protones es superior al antihistamínico. Hay múltiples esquemas propuestos, quizá el más conocido por todos es un bolo inicial de 80 miligramos intravenoso y continuar una infusión de 8 miligramos hora por 72 horas. Ya vamos a hablar ahorita de si verdaderamente es necesario esta dosis o no. En cuanto a los proquinéticos, aquí estamos hablando de la eritromicina como proquinético. Recuerden que los macrólidos tienen diversos efectos no antibióticos y entre ellos está el de estimular el peristaltismo y actuar como un proquinético.
Se ha visto que utilizar la eritromicina 3 miligramos por kilo IV en infusión 30 o 20 minutos antes de la endoscopia puede favorecer de pronto la visibilidad de la etiología del sangrado. En cuanto a si hay que poner o no vasoactivos, la evidencia no ha mostrado un favorecimiento hacia ellos. Los que han leído de pronto hemorragia de etiología variceal saben que el paciente cirrótico que sangra, uno le pone terlipresina, le pone noradrenalina para generar vasoconstricción esplácnica. Esto no ha mostrado ser benéfico en los pacientes que tienen una etiología no variceal, entonces de momento no está recomendado. En cuanto a si hay que revertir o no la anticoagulación, esto es debatible. Digamos que hay que guiarse ya por las guías de sobre anticoagulación. Si tiene un INR muy elevado y está con warfarina, empezar esquema de vitamina K, plasma fresco normal. En los casos de los DOACs, pues es aún más dudoso porque no tenemos mucho estudio y mucha experiencia al respecto, pero considerar el uso de idarucizumab, de andexanet, etc. Y en cuanto al ácido tranexámico, hay algunos estudios que hablan que podría ser benéfico, pero de momento no hay un estudio certero que nos hable de que verdaderamente sea necesario su uso. Hablemos entonces de los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones es muy importante tener claridad que no han demostrado mejorar la mortalidad de los pacientes. ¿Listo? Lo que hacen es evitar el resangrado. Por eso mismo hubo gente que se preguntó, venga, muchas veces la gente le corre un montón a ponerle el inhibidor de bomba de protones antes de hacer la endoscopia o antes de hacer cualquier otro tipo de intervención en el paciente, y será que eso verdaderamente es necesario. Y lo que se ha demostrado es que verdaderamente ponerlos antes de la endoscopia puede generar que haya una tendencia a menos estigmas de hemorragia reciente, pero tiene una ausencia de efecto en lo que es mortalidad, resangrado o cirugía. O sea, si usted puede ponerlos antes de la endoscopia, buenísimo, pero no retrase la endoscopia por eso. Es como el mensaje que tiene que quedar claro. En cuanto a la dosis que hay que darles, como les dije, todo el mundo conoce bolo de 80 miligramos, infusión 8 miligramos hora. Pero han hecho varios estudios, por ejemplo en donde dicen, venga, ¿será que si ponemos esto de una infusión continua versus si ponemos 40 miligramos cada 12 horas intravenoso en los pacientes, ¿será que cambian algo? Cogieron a pacientes con úlceras de alto riesgo de sangrado, pacientes con sangrados activos, vasos visibles o con coágulos adheridos, y compararon precisamente eso, 80 miligramos en bolo seguido de 8 miligramos hora versus sin bolo ni nada, solo poner 40 miligramos cada 12. Y en términos de resangrado, que como sabemos pues mortalidad no me importa porque sabemos que los IVPs no reducen mortalidad, en términos de resangrado, que es lo que a mí me sirve de los inhibidores de bomba de protones, dio lo mismo. Hay una tendencia a favorecimiento hacia el bolo, pero en términos como tal estadísticos cruzó la unidad y por ende no hay diferencia. Entonces no podemos hablar de que dar un bolo con infusión sea superior a dar dosis intermitentes, y se podría llegar a considerar dar dosis intermitentes. Cuando sale este estudio, entonces dicen, venga, ¿será que es necesario darlo intravenoso? Y hacen un estudio en el cual cogen a pacientes que toleran la vía oral y precisamente valoran eso en términos de resangrado. ¿Qué diferencia hay de utilizar intravenoso versus utilizar oral? Y miren que da lo mismo. Entonces es importante tener eso en cuenta. O sea, si bien la parte como clásica es manejarlo con 80 miligramos en bolo y seguir a 8 miligramos hora, quizá no sea del todo necesario. Hay estudios que nos valían que podemos incluso darlo vía oral o darlo cada 12 horas. En cuanto a los proquinéticos, la evidencia detrás de la eritromicina pues es múltiple, hay múltiples artículos. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática en donde es lo que nos dice, vea, en términos de lo que es transfusiones y duración del procedimiento, da lo mismo. Pero en qué cosas sí efectivamente hay un favorecimiento a poner la eritromicina, ¿cierto? Que es como la parte que más nos importaría, lo que sería la adecuada visualización gástrica. Es decir, dar eritromicina nos favorece que podamos ver de una qué es lo que está sucediendo en el paciente. Sin embargo, paradójicamente esto no se ha demostrado una disminución de una endoscopia, un second look, que es tener que volver a hacer una endoscopia para controlar o para verificar el sangrado del paciente. Pero digamos que pues en términos de que favorece o mejora la visualización, por eso de rutina se da la eritromicina previo a la endoscopia como proquinético para hacer peristaltismo y barrer la sangre, por así decirlo, y limpiar entre comillas el esófago. Ya una vez, digamos, salimos de la parte medicamentosa, estabilizamos a mi paciente, le puse el inhibidor de bomba de protones, le puse el proquinético, pasamos ahora sí a la endoscopia. La endoscopia es el estudio de elección que hay que hacer en todo paciente con hemorragias de vías digestivas altas porque es diagnóstico y es terapéutico. La primera pregunta o varias preguntas que surgen es, venga, ¿qué tan temprano lo tengo que hacer? ¿Cómo lo interpreto? Que ahí vamos a hablar del Forrest. ¿Y cuáles son los eventos adversos que pueden surgir de la endoscopia? Que son aspiración, perforación, sangrado y los relacionados con los medicamentos de sedación, propofol, entre otras.
Entonces, en cuanto a qué tan temprano tiene que ser, hay múltiples estudios que han tratado de evaluar esto y digamos que hay varias conclusiones que podemos sacar. Lo que sabemos es que si hacemos la endoscopia antes de 24 horas hay un beneficio en mortalidad, ¿cierto? Hay un beneficio en mortalidad. Esto siempre y cuando teniendo claro que el Blatchford no sea de 1 o 0. De 1 o 0 no es necesario hacerla antes de 24 horas. Entonces hay un beneficio en mortalidad. Pero entonces, una vez dicen listo, antes de 24 horas es útil, empiezan a hacer preguntas de venga, ¿y qué tan temprano tiene que ser? Entonces hacen por ejemplo este estudio en donde cogen 961 pacientes con Glasgow mayor a 7, o sea de alto riesgo, y comparan hacer la endoscopia a las 6 horas versus a las 6 o 48 horas, comparan mortalidad y resangrado, y en términos de mortalidad hay un beneficio estadísticamente significativo, pero en términos de resangrado no lo hay. Hay que tener varias consideraciones, es que había más inestabilidad en el grupo en el que le hicieron endoscopia temprana, había un Glasgow promedio de 12.1 y el hecho de la endoscopia temprana generó que hubiera un aumento significativo en intervenciones, embolización y volumen de transfusión en estos pacientes. Entonces hay un posible beneficio en mortalidad a raíz o a expensas de un posible aumento en otras cosas que no son tan benéficas para el paciente y no hay un beneficio demostrado en resangrado. Este es otro estudio en el que comparan lo mismo, menos de 12 horas versus 12 horas, y se dan cuenta que en los pacientes de bajo riesgo, definidos como un Glasgow menor de 12, les va peor cuando yo les hago la endoscopia más temprano, mientras que las de alto riesgo no hay diferencia. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo esto? Sí o sí, en los pacientes con Glasgow mayor a 1, la endoscopia se tiene que hacer antes de 24 horas. Pero no tenemos una evidencia certera para decir que sea bueno hacerlo antes de 12 o de 6 horas. Podríamos considerarlo en los pacientes de alto riesgo, que tengan un Glasgow mayor de 7. Un Glasgow Blatchford, ¿no? No Glasgow la mental, sino Glasgow Blatchford mayor de 7. Una vez yo hago la endoscopia, entonces lo que yo tengo que hacer es caracterizar las lesiones por el Forrest, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, el Forrest tenemos tipo 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y tipo 3. En el tipo 1A tenemos lo que es la hemorragia en jet, que le llaman una hemorragia así, un sangrado activo arterial. En el tipo 1B tenemos la hemorragia babeante, que es la sangre va cayendo por la pared esofágica. En el tipo 2A tenemos lo que es un vaso visible no sangrante. En el tipo 2B tenemos un coágulo adherido. En el tipo 2C tenemos lo que es el depósito, digamos como el depósito de fibrina. Y en el tipo 3 tenemos lo que es la base limpia. Cuando hablamos de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que me habla el Forrest me habla en primer lugar de cuál es el riesgo de que me resangre esa lesión, que quizás es lo más importante, y conforme a ese riesgo es que se determina cuáles hay que manejar, ¿cierto? Que es esto que tenemos acá en esta primera columna. Teniendo en cuenta eso, lo que nos dice el Forrest es que todo lo que es 1A, 1B, 2A y 2B hay que hacer manejo endoscópico, mientras que el 2C y el 3 no hay que hacerles manejo endoscópico. Existen otras pruebas diagnósticas que se han estudiado o que sirven, como por ejemplo la angiografía, la enteroscopia. La angiografía es de especial utilidad en los pacientes que se les hace manejo endoscópico, no resuelven y requieren una nueva intervención. Se puede hacer por angiografía un manejo, por ejemplo, con embolización selectiva. Tenemos la cápsula esofágica, la videocápsula. Algo muy importante es no realizar estudios con bario, porque eso ya se tira la endoscopia cuando uno la vaya a hacer. Y siempre tener en cuenta que pacientes que tienen endoscopia negativa, el paso siguiente usualmente es hacer una colonoscopia, sobre todo si tienen melenas, para determinar si de pronto lo que tienen son hemorragias digestivas bajas, y si tienen endoscopia y colonoscopia negativa, eso es lo que se conocía anteriormente como un sangrado oscuro. Actualmente ya no se llama sangrado oscuro, sino sangrado de intestino medio. Uno tiene que hacer un estudio de intestino medio, videocápsula, pues sí, como enteroscopia o enteroresonancia. Y si estos también salen negativos, ahí sí ya estamos hablando como tal de un sangrado oscuro, que no se conoce de dónde es su etiología. El manejo que se hace a nivel endoscópico, cuando el paciente tiene una úlcera, lo que hay que saber es que no hay una modalidad superior a otra. Hay unas cosas nuevas que han salido, que es un láser que se llama TCE, un número, no me acuerdo. Lo que está claro es que ese quizá no sea el mejor, y usualmente lo que se habla es, venga, lo que hay que hacer es 2 métodos de manejo en los pacientes que tienen una úlcera, un sangrado ulceroso. Estos 2 manejos usualmente es adrenalina con otro método como electrocoagulación o algo por el estilo. Siempre se prefiere hacer un manejo doble. Mientras que cuando es otras lesiones, pues el manejo se hace según la lesión y según la experiencia endoscópica. Usualmente aquí lo que se hace es el uso de hemoclips o de ligaduras.
Este es como un resumen de la parte del manejo endoscópico. Cuando yo le hago la endoscopia al paciente, si tiene estigmas de alto riesgo, Forrest 1A, 1B o 2A, le hago hemostasia endoscópica y usualmente hago terapia de combinación. Mientras que cuando es 2B, aquí hablan de que yo podría hacer solamente una terapia, no dos terapias. Y cuando tiene bajo riesgo, Forrest 12 o Forrest 3, no hay que hacerle manejo endoscópico y simplemente le hago manejo medicamentoso, ¿cierto? Lo que dicen ellos es que en estos uno debería utilizar los inhibidores de bomba de protones intravenosos por 72 horas, mientras que aquí hablan de únicamente inhibidores de bomba de protones orales, dieta regular, mientras que aquí hablan de dieta líquida después de la endoscopia. Hay una nueva técnica que ha ido saliendo que es el Doppler endoscópico, que lo que hacen es coger el esófago, hacer un Doppler y miran si hay o no, digamos, circulación arterial por debajo de esta. Hay un estudio chiquito de 148 pacientes donde comparan la terapia guiada por endoscopia, o sea, conforme al Forrest, versus guiada por Doppler, y compararon resangrado a los 30 días. Lo que hacían en el Doppler básicamente era que si había flujo arterial, hacían terapia hemostásica. Hubo un resultado estadísticamente significativo en cuanto a disminución del resangrado cuando se hacía la terapia guiada por Doppler, y hubo una disminución significativa en necesidad de intervención quirúrgica. Entonces, a futuro esto podría servir. La última guía que tenemos de Lanals dice que no puede dar una recomendación ni a favor ni en contra, pero pues es una cosa que a futuro puede estar incluida dentro de lo que sería el manejo inicial de estos pacientes. Una vez lo manejé, lo que sigue es evitar el resangrado, ¿cierto? Hay que saber que el resangrado es algo que ocurre en el 10 al 15% de los pacientes y que aumenta significativamente la mortalidad de estos pacientes. ¿Cómo puedo prevenir yo el resangrado? Lo más importante es el manejo con los inhibidores de bomba de protones. También hay que saber o hay que ser inteligente en cuanto a cómo le manejo los antiagregantes y los anticoagulantes, suspensión o no de los mismos. Muy importante, erradicación del Helicobacter pylori. Todo paciente con sangrado hay que tomarle una biopsia para Helicobacter pylori y usualmente hay una estrategia que se llama el test and treat, que es, a pesar de que yo le tomé la muestra, sin importar cómo haya salido el resultado, le empiezo manejo para Helicobacter pylori. Viene la pregunta ¿será que es bueno para evitar el resangrado hacer una segunda endoscopia para verificar que todo esté bien, ver si puedo intervenir algo antes de que vuelva a sangrar? Y lo que han mostrado los estudios es que no hay utilidad en hacer un second look, o sea, no sirve de nada para evitar el resangrado. ¿Qué cosas me hablan de que un paciente tenga riesgo de resangrado? Paciente que haya llegado con inestabilidad hemodinámica, paciente con hemoglobina debajo de 10, paciente que en la endoscopia haya tenido sangrado activo, Forrest 1A o 1B, paciente que haya tenido una úlcera grande, paciente con una ubicación duodenal posterior o en la parte alta de la curvatura menor, o un paciente que tenga un BUN elevado a las 24 horas de haber iniciado el manejo. Esto es lo que les decía del test and treat. Definitivamente es muy útil para prevenir el resangrado, erradicar el Helicobacter pylori, y es algo que se debe hacer con el manejo triconjugado. El manejo triconjugado varía dependiendo de los sitios en donde uno esté. Hay algunos que hablan de claritro, amoxa, inhibidor de bomba de protones, otros hablan de amoxa, metronidazol, inhibidor de bomba de protones, otros meten de una vez los cuatro, es variable. Pero lo importante es hacer un manejo, un esquema que esté avalado, que sirva, y siempre comprobar la erradicación con el test de la ureasa. Una duda muy grande que siempre surge con la parte es cómo le manejo la aspirina, por cuánto tiempo se la debería suspender, etc. Lo que se ha visto como tal es que la aspirina se debería suspender en los primeros 3 días. Si yo después de los 3 días no le reinicio la aspirina, tengo riesgo de que el paciente me haga complicaciones trombóticas o pues complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares. Después de los 3 días, si yo le reinicio la aspirina, no le aumento el riesgo de resangrado, mientras que en los primeros 3 días sí se lo puedo aumentar. Esto es lo que les decía del second look, no sirve absolutamente nada. Miren cómo en el resangrado a los 30 días no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a hacer o no hacer el second look. Entonces da exactamente lo mismo. En cuanto al manejo ambulatorio, digamos que yo le puedo dar manejo ambulatorio a todo paciente si ya tengo identificación clara de fuente de sangrado, si tiene bajo riesgo de resangrado, si no tiene comorbilidades, si tiene signos vitales estables y una hemoglobina normal. Como todos saben, digamos que uno muchas veces estudia hemorragias digestivas altas es en cirugía, no en medicina interna ni nada por el estilo, aunque fíjense que no hemos hablado de nada de manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuándo verdaderamente un paciente de estos requiere manejo quirúrgico? Se habla de una indicación relativa de cuando el paciente requiere más de 6 transfusiones en 24 horas. Paciente con inestabilidad hemodinámica, especialmente cuando no
se puede hacer un control endoscópico, y el paciente que se le ha hecho más de 2 intentos endoscópicos. Es decir, usualmente yo manejo a mi paciente con endoscopia. Si me resangra, le puedo hacer otro intento con endoscopia. Si me resangra, ya tengo que hacer otra estrategia de manejo, sea embolización por angiografía o sea manejo quirúrgico. Con todo lo que hemos hablado, podemos entender el porqué de estas recomendaciones que vamos a hablar de la Sociedad Europea de Gastroenterología del manejo de hemorragias digestivas altas. Miren la primera recomendación. Dice, lo primero que hay que hacer en un paciente con hemorragias digestivas altas es valorar el estado hemodinámico y, si tiene alteración, iniciar manejo y reposición con cristaloides. Se debe transfundir a los pacientes que tengan hemoglobina por debajo de 7 y uno tiene que buscar una hemoglobina meta de 7 a 9. ¿Listo? Se puede considerar un threshold, un umbral más alto en los pacientes con comorbilidad significativa como cardiopatía isquémica. Se recomienda utilizar el score de Glasgow-Blatchford preendoscópico, y los pacientes que tienen 0 o 1 se les puede dar manejo ambulatorio, mientras que los demás se hospitalizan y se les hace endoscopia en las primeras 24 horas. Recomiendan iniciar inhibidor de bomba de protones. Aquí recomiendan la dosis de bolo de 80 continuada a 8 miligramos hora. No recomiendan el uso de aspiración nasogástrica o lavado nasogástrico, como habíamos mencionado. Recomiendan la eritromicina previo a la endoscopia. Posterior a la resucitación hemodinámica, ¿cierto? Recomiendan una endoscopia en menos de 24 horas y se podría considerar en menos de 12 horas en pacientes con muy alto riesgo, inestabilidad, etcétera, que eso se traduciría usualmente en un Glasgow-Blatchford mayor de 7. Los pacientes que están con Forrest 1A, 1B, 2A recomiendan manejo endoscópico, usualmente doble, mientras que 2B manejo endoscópico único, y en los pacientes 2C y 3 no requieren manejo endoscópico. Aquí dice que podemos utilizar inyección de epinefrina como monoterapia y usualmente combinar, como hemos hablado hasta el momento. Aquí habla de que dar inhibidor de bomba de protones por 72 horas post endoscópico, como habíamos hablado. ¿Qué más podemos hablar por acá? El Helicobacter pylori, que se debe erradicar. Y lo que les había dicho de la aspirina. Después de 3 días uno puede reiniciar la aspirina y se debe suspender en esos momentos. En cuanto a otras guías, aparte de la ESGE, este artículo del BMJ es buenísimo porque compara las guías y nos dice lo que hablan casi todas las guías que tenemos. Entonces dice como en cuanto a los scores de riesgo, casi todos favorecen el uso del Glasgow-Blatchford, algunas con score de 0, otras con score de 0,1. En cuanto a los prokinéticos, casi todos lo sugieren. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones preendoscópicos, miran como casi todos dicen puede considerarse, pero ninguno habla de que eso demore la endoscopia. Porque, como dijimos, no mejora mortalidad y lo único que hace es mejorar resangrado. Entonces yo lo puedo dar después de la endoscopia y voy a seguir teniendo el efecto benéfico. Tiempo de la endoscopia, casi todos hablan de 24 horas, fíjense, y algunos hablan de 12 horas en pacientes de alto riesgo. Y en cuanto a inhibidores de bomba de protones postendoscópicos, me gusta esta que habla de que se le puede dar endoscopia oral, ¿cierto? Como una alternativa intravenosa. Pero miren cómo aquí en esta, que es del 2018, la más reciente del Asia Pacific de este artículo, habla de la posibilidad de dosis orales. La última guía que tenemos realmente es la de Annals of Internal Medicine del 2019. Es muy similar a las previas. Lo que hace, pues, cosas a considerar es que recomienda el inhibidor de bomba de protones es con dosis de carga intravenosa y luego infusión. Habla de la doble terapia endoscópica. Habla de un posible papel del Doppler endoscópico. Habla de que la endoscopia se debe hacer antes de 24 horas y dicen que no pueden dar recomendación a favor o en contra de las 12 horas en los pacientes con inestabilidad. Y ya. Eso sería todo entonces en cuanto a este video. Espero les haya gustado muchísimo. Cualquier duda, como siempre, la pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos les haya gustado muchísimo y las cosas hayan quedado claras. Recuerden que cualquier duda la dejan en los comentarios y con la mayor prontitud posible trataremos de resolverla. No olviden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle a la campanita. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicinainterna. Sin más, esto fue Tutorías Medicina Interna.